Hace un tiempo que no publico nada por aquí, pero necesito compartir una cosa muy extraña que pasó en mi escuela. Soy aquí de Aguascalientes, en México, y juro, hasta hoy me quedo pensando si no fue cosa de mi cabeza. Pero la real es que mucha gente vio la misma cosa. Si alguien ya pasó por algo parecido, por favor, que me diga, porque me estoy quedando paranoico. Yo estudio en una escuela estatal aquí en Aguascalientes. Nada de especial. Una escuela normal, con alumnos normales. Pero de un tiempo para acá, la vibra de la escuela empezó a cambiar. Todo empezó con la llegada de una profesora sustituta. La profesora titular de historia tuvo que alejarse por problemas de salud y la escuela contrató una sustituta. Una mujer llamada Elena. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Una profesora nueva, normal. Solo que las clases de Elena eran diferentes. Ella tenía una forma extraña de dar clase. Ella hablaba bajo, casi susurrando, y se quedaba mirando fijamente a los alumnos. Daba un escalofrío. Y ahí, los alumnos empezaron a cambiar. Empezaron a quedarse más callados, más obedientes. Parecía que estaban hipnotizados. Al principio, los profesores pensaron que era solo una fase, pero la cosa empezó a ponerse siniestra. Uno de mis amigos, Lucas, era uno de los más afectados. Él era un tipo súper extrovertido, siempre bromeando, siempre haciendo chiste. Pero después de las clases de Elena, él se quedaba extraño. Se quedaba callado con una mirada perdida. Un día le pregunté a él qué estaba pasando. Él me dijo que no sabía, que sentía una cosa extraña después de las clases de Elena. Una sensación de vacío, de obediencia. Como si él no fuera más él mismo. Empecé a observar a los otros alumnos que tenían clase con Elena y percibí que todos estaban cambiando, estaban quedándose más callados, más obedientes, más vacíos. Era como si Elena estuviera robando el alma de ellos. Empecé a quedarme realmente preocupado. No era solo impresión mía. Otros alumnos también estaban notando los cambios. Empezamos a intercambiar mensajes en el grupo de la clase, hablando sobre Elena y sobre cómo las clases de ella eran extrañas. Alguien comentó que Elena parecía usar algún tipo de técnica de hipnosis en las clases. Otro dijo que ella tenía una mirada muy fuerte, que daba para sentir un escalofrío en la espalda cuando ella nos miraba fijamente. Empezamos a quedarnos con miedo. Decidimos investigar la vida de Elena. Buscamos el perfil de ella en las redes sociales, pero no encontramos nada. Era como si ella no existiera fuera de la escuela. Eso solo aumentó nuestro miedo. Un día, durante la clase de Elena, yo no conseguí prestar atención en nada. Me quedé mirándola a ella, intentando entender lo que ella estaba haciendo con los alumnos. Ella estaba hablando sobre la Revolución Mexicana, pero la voz de ella parecía un mantra, una cosa hipnótica. De repente, ella miró directamente hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Sentí un choque, como si una corriente eléctrica me hubiera atravesado. No conseguí desviar la mirada. Me quedé paralizado, preso en la mirada de ella. Ella sonrió, una sonrisa fría, sin emoción, y continuó hablando, como si nada hubiera pasado. Pero después de aquel momento, yo empecé a sentirme diferente. Empecé a sentir el mismo vacío, la misma obediencia que los otros alumnos. Intenté luchar contra eso. Intenté pensar en otras cosas. Intenté distraerme, pero no conseguía. La imagen del rostro de Elena, el sonido de la voz de ella, todo se quedaba martillando en mi cabeza.
Yo estaba perdiendo el control. Conversé con Lucas de nuevo. Él estaba aún peor. Él no hablaba más, no reía más. Él solo obedecía a todo lo que Elena mandaba. Él se volvió un robot y yo estaba empezando a volverme la misma cosa. Necesitaba hacer alguna cosa. No podía dejar que Elena continuara haciendo eso con nosotros. ¿Pero qué? ¿Cómo enfrentar a una profesora que parecía tener poderes sobrenaturales? Decidí conversar con los otros profesores. Les conté sobre los cambios en los alumnos, sobre la forma extraña de Elena de dar clase, sobre el miedo que todos estaban sintiendo. Pero ellos no me escucharon. Ellos dijeron que yo estaba exagerando, que era solo una fase de la adolescencia, que los alumnos estaban más callados porque estaban más maduros. Nadie creyó en mí. Me sentí solo y desesperado. Entonces, pasó una cosa aún más extraña. Los alumnos que estaban siendo afectados por Elena empezaron a desaparecer. Uno por uno, ellos dejaban de ir a la escuela sin dar ninguna explicación. Lucas fue el primero. Un día, él simplemente no apareció más. La familia de él dijo que él había viajado para visitar parientes en otra ciudad, pero yo no creí. Yo sabía que Elena tenía alguna cosa que ver con eso. Después de Lucas, otros alumnos desaparecieron. La escuela empezó a quedarse vacía, silenciosa. Los pocos alumnos que restaban estaban con miedo, aterrorizados. Nadie sabía lo que estaba pasando. Intenté alertar a los padres de los alumnos desaparecidos, pero ellos tampoco me escucharon. Ellos parecían estar bajo el mismo efecto de Elena. Ellos hablaban con una voz calma, sin emoción, diciendo que los hijos estaban bien, que estaban apenas pasando por una fase. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba con Elena, con los alumnos desaparecidos, con la escuela vacía y silenciosa. Despertaba en medio de la noche, sudando frío, con el corazón acelerado. Estaba enloqueciendo. Decidí que necesitaba encontrar a Lucas. Necesitaba saber lo que había pasado con él, para poder ayudar a los otros alumnos. Pero ¿cómo encontrarlo? La familia de él no me daba ninguna información, y la policía no parecía importarse. Empecé a investigar por cuenta propia. Fui hasta la casa de Lucas, pero la casa estaba vacía, abandonada. Los vecinos dijeron que la familia de él se había mudado de repente, sin avisar a nadie. Volví para la escuela, desesperado. La escuela estaba casi completamente vacía. Apenas algunos alumnos zombies vagaban por los pasillos, obedeciendo ciegamente a las órdenes de Elena. Decidí confrontar a Elena. Necesitaba saber lo que ella estaba haciendo con los alumnos, para dónde ella estaba llevando a ellos. ¿Pero cómo enfrentarla? Yo estaba con miedo, aterrorizado, pero sabía que necesitaba hacer alguna cosa. Entré en el aula de ella durante el recreo. Ella estaba sentada en la silla, mirando hacia la nada, con una sonrisa fría en el rostro. Sentí un escalofrío en la espalda. Ella parecía saber que yo estaba allí. ¿Qué estás haciendo con los alumnos, Elena?, pregunté, con la voz temblando. Ella no respondió. Apenas continuó sonriendo, con aquella sonrisa aterradora. ¿Para dónde estás llevando a ellos? ¿Qué quieres con ellos?, insistí. Ella continuó en silencio, mirándome fijamente. Sentí que estaba perdiendo la paciencia. De repente, ella se levantó de la silla y empezó a caminar en mi dirección. Ella se aproximó lentamente, sin quitar los ojos de mí. Sentí que estaba perdiendo el control, que estaba siendo dominado por ella. Ella paró justo enfrente de mí, a centímetros de distancia. Sentí el aliento helado de ella en mi rostro. Ella susurró:
con una voz suave e hipnótica. Tú también vas a unirte a ellos. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sentí que estaba siendo succionado para dentro de la mirada de ella, perdiendo mi identidad, mi voluntad. Estaba transformándome en un zombi, como los otros alumnos. De repente, oí un ruido alto, estridente. Alguien había quebrado la ventana del aula. Elena se asustó y se volteó para mirar. Era un grupo de padres de los alumnos desaparecidos. Ellos estaban armados con piedras y palos, gritando e insultando a Elena. Ellos habían despertado del trance y estaban listos para vengarse. Elena intentó huir, pero los padres la cercaron. Ellos empezaron a atacarla con violencia, gritando palabras de odio y venganza. La escena era horrible, sangrienta. Yo no conseguí asistir. Salí corriendo del aula, desesperado. Corrí para fuera de la escuela y nunca más volví. Nunca más supe lo que pasó con Elena y con los alumnos desaparecidos. Pero hasta hoy, cuando pienso en aquella escuela, siento un escalofrío en la espalda. Me pregunto si todo aquello fue real, si no fue apenas una pesadilla. Y me pregunto, ¿qué realmente pasó con los alumnos que desaparecieron? Y lo peor de todo es que, de vez en cuando, yo aún siento aquel vacío, aquella obediencia. Es como si Elena aún estuviera dentro de mí, esperando el momento cierto para controlarme de nuevo. Nunca conseguí entender lo que realmente pasó. La policía investigó, pero no encontró nada conclusivo. La escuela fue cerrada, y la historia de la profesora Elena se volvió leyenda en la ciudad. Algunos dicen que ella era una bruja, otros que era una alienígena disfrazada. El tiempo pasó, pero la sensación de que algo terrible pasó en aquel lugar nunca me abandonó. A veces me pillo pensando en los alumnos desaparecidos, imaginando dónde ellos están, qué están haciendo. ¿Será que ellos aún están bajo el control de Elena? Y lo peor de todo es que, incluso después de tantos años, aún tengo miedo de volver para Aguascalientes. Tengo miedo de encontrar a Elena de nuevo, de sentir aquella mirada hipnótica, de perder mi identidad de una vez por todas. Entonces, es eso. Esa es mi historia. Sé que parece locura, pero juro que es todo verdad. Si alguien ya pasó por algo parecido, o si tiene alguna explicación para todo eso, por favor, que me diga. Necesito saber que no estoy solo en esa. Y necesito, por encima de todo, olvidar esta historia de una vez por todas. Mi nombre es Ana. Soy médica aquí en Aguascalientes y hace un tiempo que no comparto nada por aquí. Pero, sinceramente, necesito desahogarme sobre una cosa bizarra que viene pasando en el pronto socorro del hospital donde trabajo. Miren, les juro que no soy de creer en fantasmas, ni en apariciones, ni en nada de esas cosas sobrenaturales. Pero esta historia me está quitando el sueño de una manera que ustedes ni se imaginan. Está revolviéndome de una manera inexplicable. Trabajo en un hospital público aquí en la ciudad, de aquellos que viven llenos, ¿saben? La rutina es siempre la misma. Gente sintiéndose mal por todos lados, accidentes de coche que llegan a cada hora, emergencias de todo tipo que te dejan sin tiempo ni para respirar. Pero, de un tiempo para acá, un paciente en específico empezó a llamar mucho mi atención, de una forma que yo no consigo explicar. Es un señor de unos 60 y pocos años. Aparenta ser una persona bien tranquila.
y se llama Don Manuel. Él siempre llega al pronto socorro invariablemente alrededor de la medianoche, nunca antes de ese horario, y curiosamente, nunca después tampoco. Y lo peor de todo esto, él siempre llega con heridas extrañas, ¿saben? Aquellas heridas que tú miras y no consigues explicar cómo la persona se lastimó de aquella forma. En la primera vez que él apareció, él llegó con un corte profundo en el brazo, de aquellos que da para ver el hueso. Parecía que él había sido atacado por algún animal salvaje, qué sé yo. Él decía no acordarse de absolutamente nada, que solo había despertado en casa con el brazo sangrando y el dolor insoportable. En la hora me pareció bien extraño, pero acabé no dándole importancia. ¿Saben? Una ve tanta cosa en el plantón. Solo que, para mi sorpresa, en la semana siguiente, él apareció de nuevo. Esa vez, él estaba con un hematoma enorme en el rostro, de aquellos morados bien feos, y reclamaba de muchos dolores en las costillas, como si algo muy fuerte lo hubiera golpeado. Y la historia era siempre la misma. Él no se acordaba de absolutamente nada de lo que había pasado. Fue ahí que yo empecé a quedarme realmente preocupada con la situación. Empecé a investigar el historial de Don Manuel en el sistema del hospital, para ver si encontraba alguna cosa de relevante que pudiera explicar aquellas heridas. Pero, para mi sorpresa, no encontré nada. Don Manuel era un señor aparentemente normal, sin ningún historial de problemas mentales o de violencia. Aparentemente, era un señor como cualquier otro, sin nada que lo diferenciara. Lo que más me intrigaba era que las heridas de él siempre pasaban durante la noche, invariablemente cerca de la medianoche. Empecé a pensar que él podría estar sufriendo de algún tipo de sonambulismo, pero las heridas eran muy graves y extrañas para haber sido causadas por él mismo mientras dormía. No hacía sentido ninguno, ¿saben? Era como si algo lo estuviera atacando. Ante esta situación toda, decidí conversar con los otros médicos y enfermeros del pronto socorro para saber si ellos también habían notado alguna cosa de extraño en el comportamiento o en las llegadas de Don Manuel. Y para mi sorpresa, descubrí que ellos también estaban tan preocupados cuanto yo con el caso de él. Aquello me dejó aún más intrigada y con un frío en la barriga. Después de aquella conversación, combinamos de quedarnos más atentos a la próxima vez que Don Manuel apareciera. Queríamos intentar entender lo que estaba pasando con él y, si fuera posible, ayudarlo de alguna forma. Pero la verdad es que todos nosotros estábamos muriéndonos de miedo de lo que podría estar por detrás de aquellas heridas inexplicables. La atmósfera en el pronto socorro se puso pesada, ¿saben? Como si algo malo estuviera a punto de pasar. Los días fueron pasando y la aprehensión solo aumentaba. Cada vez que el reloj se aproximaba a la medianoche, todos nosotros nos quedábamos tensos, mirando hacia la puerta de entrada del pronto socorro, esperando que Don Manuel apareciera de nuevo. Era una sensación horrible, como si estuviéramos esperando por un monstruo. La rutina del hospital, que ya era pesada, se puso aún más difícil de soportar. Y entonces, en la noche siguiente, allá estaba él de nuevo. Don Manuel llegó al pronto socorro exactamente a la medianoche, como siempre. Pero esa vez, las heridas eran aún peores. Él estaba con el rostro completamente desfigurado, con cortes profundos y hematomas por todo el cuerpo. Parecía que él había sido golpeado brutalmente. La escena era impactante.
Él estaba delirando, hablando cosas inconexas, y no conseguía acordarse de nada de lo que había pasado. Intentamos calmarlo, pero él estaba muy agitado, con los ojos desorbitados y la respiración ofegante. Era como si él estuviera poseído por alguna fuerza maligna. La situación era desesperadora. Decidimos sedarlo para que pudiéramos examinarlo con más calma e intentar descubrir lo que había causado aquellas heridas horribles. Pero, incluso sedado, él continuaba debatiéndose y murmurando cosas extrañas. Era como si él estuviera luchando contra algo invisible. El clima en el pronto socorro se puso aún más tenso y aterrador. Mientras lo examinábamos, percibí algo muy extraño. Las heridas de él parecían haber sido causadas por garras. Eran cortes profundos e irregulares, como si algún animal salvaje lo hubiera atacado. Pero no había ningún registro de ataques de animales en la región. Aquello no hacía sentido ninguno. A cada descubrimiento, el miedo solo aumentaba. Empecé a pensar en explicaciones sobrenaturales. ¿Será que don Manuel estaba siendo atacado por algún demonio? ¿O por alguna criatura mítica? Yo sé que parece locura, pero no conseguía encontrar ninguna otra explicación para aquellas heridas inexplicables. Mi mente estaba empezando a jugarme malas pasadas. Después de examinarlo y medicarlo, decidimos internarlo para que pudiéramos monitorearlo de cerca e intentar entender lo que estaba pasando con él. Pero la verdad es que todos nosotros estábamos con miedo de que algo aún peor pudiera pasar. Nadie quería quedarse cerca de él, con recelo de ser el próximo a ser atacado. El miedo era palpable. En aquella noche, yo estaba de plantón y fui designada para cuidar de don Manuel. Confieso que no quería quedarme cerca de él, pero como médica, yo tenía que cumplir con mi deber. Intenté mantenerme calma y profesional, pero el miedo me consumía por dentro. A cada paso que yo daba en dirección al cuarto de él, mi corazón se aceleraba más. Llegué al cuarto de él y lo encontré durmiendo, o al menos era lo que parecía. Pero él estaba muy inquieto, revolviéndose en la cama y murmurando cosas ininteligibles. Parecía estar teniendo una pesadilla horrible. Me quedé observándolo por algunos minutos, intentando identificar alguna cosa que pudiera darme una pista de lo que estaba pasando. De repente, él despertó, sobresaltado, con los ojos desorbitados y un grito de terror preso en la garganta. Él miró hacia mí con una mirada desesperada y empezó a hablar cosas inconexas sobre sombras, monstruos y un portal que se abría a la medianoche. No conseguí entender nada de lo que él estaba diciendo. Intenté calmarlo, pero él estaba fuera de sí, completamente trastornado. Él agarró mi brazo con fuerza y empezó a sacudirme, gritando que yo necesitaba huir, que el monstruo estaba viniendo a agarrarme. Me quedé aterrada, sin saber qué hacer. La fuerza de él era sorprendente, casi sobrenatural. De repente, las luces del cuarto empezaron a parpadear y un viento frío invadió el ambiente. Don Manuel empezó a gritar aún más alto, apuntando hacia un rincón oscuro del cuarto y diciendo que el monstruo estaba allí. Miré hacia el rincón, pero no vi nada, apenas una sombra oscura y densa. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y un miedo inexplicable se apoderó de mí. Empecé a oír susurros, voces bajas y distorsionadas que parecían venir de dentro de mi cabeza. La sensación era horrible, como si algo maligno estuviera acercándose.
Don Manuel empezó a contorsionarse en la cama, como si estuviera siendo atacado por algo invisible. Él gritaba de dolor, implorando para que el monstruo lo dejara en paz. La escena era aterrorizante, y yo me sentía completamente impotente para ayudarlo. Aquel cuarto se convirtió en un palco de horror. De repente, un objeto cayó en el suelo, haciendo un ruido alto. Miré hacia abajo y vi que era el crucifijo que estaba colgado en la pared del cuarto. Él se había soltado y caído en el suelo, como si algo lo hubiera derrumbado. En aquel momento, tuve certeza de que algo sobrenatural estaba pasando allí y que yo estaba en peligro. Salí corriendo lo más rápido que pude, gritando por socorro. Para mi sorpresa, algunos médicos y enfermeros aparecieron, asustados con mis gritos. Les conté, en medio a la desesperación, sobre la criatura, sobre don Manuel, sobre todo lo que había pasado en el cuarto. Ellos me miraron con desconfianza, pero decidieron acompañarme de vuelta al cuarto, temiendo que algo grave hubiera pasado conmigo. Entramos en el cuarto de don Manuel, aprehensivos, y lo encontramos durmiendo tranquilamente. No había señales de lucha, ni de heridas nuevas. Él parecía un ángel, completamente ajeno al terror que yo había presenciado. Me sentí confusa y avergonzada, como si todo hubiera sido una pesadilla. Los otros médicos examinaron a don Manuel, pero no encontraron nada de anormal. Él estaba estable, con los signos vitales normales. No había ninguna explicación para mi relato. Ellos empezaron a cuestionar mi sanidad, sugiriendo que yo estaba exhausta y delirando por causa del plantón. Para probar que yo no estaba loca, pedí para que verificaran las cámaras de seguridad del corredor. Pero, para mi sorpresa, las cámaras no habían registrado nada. El corredor estaba vacío, sin ninguna señal de la criatura. Era como si todo hubiera pasado solo en mi cabeza. La sensación de impotencia era frustrante. Empecé a dudar de mi propia percepción. ¿Será que yo realmente había visto aquella criatura? ¿O será que todo había sido un producto de mi imaginación? El agotamiento, el miedo, la presión del trabajo. Todo eso podría haberme llevado a tener una alucinación. Pero la sensación de terror era tan real, tan vívida, que yo no conseguía creer que todo había sido un sueño. Los otros médicos y enfermeros intentaron tranquilizarme, diciendo que yo necesitaba descansar y que todo iba a quedarse bien. Pero yo no conseguía calmarme. La imagen de la criatura, los gritos de don Manuel, el olor de azufre, todo eso estaba grabado en mi mente como una cicatriz. Mi paz había sido robada. Decidí tomarme unos días de folga para intentar recuperarme del choque. Necesitaba apartarme del hospital, de la rutina, del miedo. Pero incluso lejos del hospital, la imagen de la criatura no me abandonaba. Yo la veía en mis sueños, en mis pensamientos, en cada sombra que se movía. El terror me perseguía. Volví al hospital después de algunos días, intentando retomar mi vida normal. Pero nada era como antes. El miedo me acompañaba a cada plantón, a cada paciente, a cada corredor oscuro. Yo sabía que la criatura aún estaba allá, esperando el momento cierto para atacarme de nuevo, y que don Manuel era la puerta de entrada para su mundo. Mi vida nunca más sería la misma. Nunca más vi a la criatura, pero el miedo permanece. Don Manuel continuó apareciendo en el pronto socorro a la medianoche, con heridas inexplicables. El equipo médico evitaba cuidarlo, con recelo de lo que podría pasar.
Él se convirtió en una figura sombría, un presagio de terror. Juro, no soy de creer en conspiraciones ni nada de eso, pero esta historia me está dejando con la mosca detrás de la oreja. Trabajo en una oficina de contabilidad en el centro de la ciudad, de aquellas bien burocráticas, ¿saben? La rutina es siempre la misma. Planillas, impuestos, clientes molestos. Pero de un tiempo para acá, una nueva secretaria empezó a trabajar con nosotros y las cosas empezaron a ponerse raras. El nombre de ella es Renata y ella es una persona bien reservada. Casi no habla con nadie, siempre mantiene la cabeza baja y evita contacto visual. Pero lo que más llama la atención en ella es que ella nunca mismo se saca los guantes. Desde el primer día, ella está siempre con un par de guantes blancos, impecables. No importa si está calor o frío, si está tecleando en la computadora o sirviendo café, ella nunca se saca los guantes. Y eso empezó a dejar a todo el mundo en la oficina medio intrigado. Al principio, pensamos que ella tenía algún problema de piel o algo del tipo, pero ahí empezamos a reparar en otras cosas extrañas. Objetos desapareciendo, luces parpadeando, ruidos inexplicables. Y todo eso empezó a pasar después de que Renata llegó. Una vez, yo estaba trabajando hasta más tarde y oí un ruido extraño viniendo de la sala de Renata. Fui allá a ver qué era, y la puerta estaba trancada. Toqué, llamé por ella, pero nadie respondió. Me quedé con miedo y volví para mi mesa. En el día siguiente, comenté el caso con otros colegas, y ellos dijeron que también habían notado cosas extrañas. Uno de ellos dijo que vio a Renata mirando fijamente hacia el espejo del baño, como si estuviera hipnotizada. Otro dijo que sintió un olor extraño de azufre viniendo de la sala de ella. Decidimos investigar el pasado de Renata, para ver si encontrábamos alguna cosa que explicara el comportamiento de ella. Pero no encontramos nada. Ella era una persona común, con una vida normal. Eso solo aumentó nuestro miedo y nuestra curiosidad. Después de esa investigación frustrada, la atmósfera en la oficina se puso aún más tensa. Nadie sabía qué pensar de Renata, pero todos concordaban en que ella era extraña y que algo de errado estaba pasando. Evitábamos quedarnos solos con ella, y siempre que ella pasaba cerca, sentíamos un escalofrío en la espina dorsal. Un día, la jefa llamó a Renata en la sala de ella y cerró la puerta. Nos quedamos todos curiosos, intentando oír lo que ellas estaban conversando, pero no daba para oír nada. Después de unos 20 minutos, Renata salió de la sala de la jefa con el rostro rojo y los ojos llenos de lágrimas. Al final del expediente, la jefa nos reunió y anunció que Renata había pedido la dimisión. Nos quedamos todos aliviados, pensando que los eventos extraños finalmente irían a acabar. Pero estábamos equivocados. A partir de aquel día, las cosas solo empeoraron. Objetos empezaron a desaparecer con más frecuencia. Las luces parpadeaban sin parar, y un olor fuerte de moho empezó a invadir la oficina. Además, empezamos a tener pesadillas horribles, siempre con Renata de guantes blancos mirándonos con una sonrisa macabra. Una noche, yo estaba trabajando hasta más tarde y necesité ir al baño. Cuando entré, vi a Renata parada enfrente al espejo, con los guantes sucios de sangre. Ella me miró con una mirada vacía y susurró. Yo volví. Salí corriendo del baño, aterrorizada, y conté a los otros colegas lo que había pasado. Ellos no creyeron en mí, pensando que yo estaba delirando. Pero yo sabía lo que había visto. Renata estaba de vuelta, y ella no estaba sola.
decidimos llamar a un especialista en fenómenos paranormales para investigar la oficina. Él pasó la noche en el local y dijo que sintió una energía muy fuerte y negativa. Él confirmó que había algo de errado con la oficina y que Renata era la causa de todo. El especialista nos aconsejó a hacer una limpieza espiritual en la oficina para alejar las energías negativas y expulsar a Renata de una vez. Seguimos las instrucciones de él e hicimos la limpieza. Pero, para nuestro horror, las cosas solo empeoraron después de eso. Después de la tal limpieza espiritual, nosotros empezamos a oír voces susurrando nuestros nombres por los rincones de la oficina. Las puertas se abrían y cerraban solas, y las computadoras prendían y apagaban sin que nadie las tocara. Era como si la oficina hubiera ganado vida, una vida maligna. Una de las colegas, Ana, empezó a tener visiones de Renata. Ella veía a Renata parada en el medio de la oficina, con los guantes ensangrentados, apuntando hacia ella y susurrando amenazas. Ana se quedó tan perturbada que necesitó ser apartada del trabajo, con miedo de enloquecer. Yo empecé a tener dificultades para dormir. Toda vez que cerraba los ojos, veía a Renata mirándome con una sonrisa aterradora. Despertaba en medio de la noche, sudando frío y con el corazón acelerado. El miedo me consumía y yo sentía que estaba perdiendo la sanidad. Cierta noche, resolví quedarme hasta más tarde en la oficina para intentar descubrir lo que estaba pasando. Quería encontrar alguna pista que explicara los eventos extraños y me diera alguna esperanza de que todo pudiera volver a la normalidad. Pero me arrepentí amargamente de esa decisión. Mientras rebuscaba los archivos de Renata, oí un ruido fuerte viniendo de la sala de ella. Fui allá a ver qué era, y la puerta estaba abierta. Entré en la sala y vi a Renata sentada en la silla, con los guantes sucios de sangre y una sonrisa macabra en el rostro. Ella me miró y dijo: «Tú no deberías estar aquí. Este lugar es mío». Enseguida, ella se levantó y empezó a caminar en mi dirección, con pasos lentos y amenazadores. Sentí un miedo tan intenso que mis piernas temblaron y yo casi me desmayé. Intenté huir, pero la puerta se cerró sola, impidiéndome salir. Renata se aproximaba cada vez más, y yo no tenía para dónde correr. Estaba presa, a la merced de aquella criatura. El terror se apoderó de mí, y yo pensé que iba a morir allí mismo. De repente, las luces de la oficina se apagaron, sumergiendo el ambiente en una oscuridad total. Oí la voz de Renata susurrando en mi oído: «Tú vas a ser mi próxima víctima». Enseguida, sentí un dolor agudo en el cuello y me desmayé. Desperté en el día siguiente, acostada en el suelo de la sala de Renata. Las luces estaban prendidas y la oficina estaba silenciosa. Me levanté, mareada y dolorida, y miré alrededor. Renata no estaba allá. La puerta estaba abierta, como si nada hubiera pasado. Salí de la oficina, tambaleando, y fui directo para casa. Tomé un baño caliente, preparé un té e intenté calmarme, pero no conseguía sacar la imagen de Renata de mi cabeza. El miedo me paralizaba y yo no sabía qué hacer. Decidí no volver más para la oficina. Pedí la dimisión y busqué un empleo en otro lugar. No quería más tener contacto con aquel lugar maldito, ni con Renata, ni con nada que me recordara aquella experiencia horrible. Pero Renata no me dejó en paz. Empecé a verla en mis sueños, en mis pensamientos, en mis pesadillas. Ella me perseguía, me atormentaba, me asombraba. No importaba dónde yo estuviera, ella siempre estaba allá, observándome con aquella sonrisa macabra.
Un día, estaba andando en la calle y vi una mujer usando guantes blancos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y empecé a temblar. Tuve la certeza de que era Renata, disfrazada. Pero cuando me aproximé, percibí que era otra persona, una extraña cualquiera. La paranoia me consumía. Empecé a ver a Renata en todos los lugares, en todas las personas, en todas las sombras. No conseguía más confiar en nadie, ni en mí misma. Estaba enloqueciendo, poco a poco. Busqué ayuda médica, pero los médicos no creyeron en mí. Dijeron que yo estaba sufriendo de estrés postraumático y me recetaron antidepresivos. Pero los remedios no funcionaban. Renata continuaba asombrándome, incluso con los remedios. Y hasta hoy, años después, aún tengo pesadillas con Renata. Aún veo mujeres usando guantes blancos y siento un escalofrío en la espina dorsal. Sé que ella aún está por ahí, en algún lugar, esperando el momento cierto para atacarme de nuevo. Y sé que nunca voy a librarme de ese miedo. Necesito compartir una cosa muy extraña que me pasó aquí en Aguascalientes. Y juro que no estoy inventando nada. Soy un tipo normal. Trabajo, pago mis cuentas. Pero esta experiencia me dejó tan noyado que necesito saber si alguien más ya pasó por algo parecido. Si no, creo que voy a empezar a creer en fantasmas o qué sé yo. Trabajo en una oficina de arquitectura aquí en el centro y de vez en cuando necesito quedarme hasta tarde para finalizar unos proyectos. El problema es que vivo un poco alejado y tomar autobús de madrugada es tenso. Entonces, termino dependiendo de taxi. Normalmente, tomo cualquiera que esté en el punto cerca de la oficina, sin neuras. Pero de un tiempo para acá, empecé a reparar en un conductor en específico, y los viajes con él son siempre bizarros. El tipo es un señor de unos 60 y pocos años, con un bigote canoso bien cuidado y una mirada medio, qué sé yo, medio hipnotizante. Él tiene una cara de quien ya vio de todo, ¿saben? El taxi de él es un Voyage cuadrado, de aquellos antiguos, medio zurrado por fuera, pero increíblemente limpio por dentro. Siempre tiene un olor suave de lavanda, y los asientos son impecables, sin rasgados ni manchas. Es un contraste bizarro entre la apariencia del carro y el cuidado que él tiene con el interior. La primera vez que tomé el taxi de él, recuerdo que estaba lloviendo fuerte. Las calles estaban inundadas y los rayos iluminaban la ciudad de una manera medio siniestra. Él me saludó con una voz calma y ronca, y durante el trayecto empezamos a conversar sobre la lluvia, sobre el tránsito, sobre la vida. Él parecía ser un tipo normal, pero tenía una pinta medio enigmática, como si supiera de cosas que yo no sé. Y lo peor es que él sabía. En medio de la conversación, él soltó unas paradas sobre mi vida que me dejaron de cara. Tipo, él sabía que yo había perdido a mi padre hace poco tiempo y que yo aún estaba sufriendo mucho con eso. Él sabía que yo había trancado la facultad de música para trabajar y ayudar en casa. Él sabía hasta de mi miedo de payasos, que solo quien es muy cercano de mí conoce. ¿Cómo él podía saber de todo eso? Le pregunté para él cómo sabía de esas cosas, y él solo dio una sonrisa de lado y dijo: «Ah, mi amigo, uno aprende a leer las personas con el tiempo. Uno ve lo que ellas cargan en la mirada». Intenté cambiar de asunto, pero él continuó hablando sobre mi vida, como si estuviera leyendo mi mente. Él empezó a darme unos consejos sobre cómo lidiar con el luto, sobre cómo retomar la facultad, sobre cómo superar el miedo de payasos. Eran consejos muy pertinentes, muy personales,
que me hicieron sentir aún más extraño. Llegué en casa completamente pirado. No conseguí dormir bien, pensando en cómo aquel tipo podía saber tanto sobre mí. En el día siguiente, comenté la historia con un colega de trabajo, Ricardo, y él se quedó pálido. Él dijo que ya había tomado el mismo taxi y que el conductor también sabía cosas sobre la vida de él que él nunca había contado para nadie. Ricardo se quedó tan asustado que empezó a hacer terapia. Después de eso, empecé a evitar tomar taxi de madrugada a toda costa. Pasé a combinar aventones con amigos, a pedir para mi novia buscarme, cualquier cosa para no tener que cruzarme con aquel conductor de nuevo. Pero, qué sé yo, parece que el universo estaba conspirando contra mí. Semana pasada, necesité trabajar hasta más tarde de nuevo y no tenía nadie para darme aventón. Respiré hondo y fui para el punto de taxi, torciendo para no encontrarlo. Pero ¿quién estaba allá, apoyado en el Voyage, esperándome con aquella sonrisa enigmática? Adivina, en el momento en que lo vi allí, apoyado en el coche, sentí un escalofrío. Era como si me estuviera esperando, sabiendo que no escaparía. Intenté ignorarlo, pero me llamó por mi nombre, con una familiaridad perturbadora. ¿Necesitas un aventón?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No pude negarme. Entré en el taxi, tenso, intentando parecer normal, pero el silencio era opresor y su mirada era invasiva. Parecía leer mis pensamientos. Intenté hablar de banalidades, pero respondía con desinterés, manteniendo un aire enigmático. De repente, giró en una calle equivocada. Pregunté y dijo: «Solo quiero mostrarte algo». La desesperación empezó a crecer. ¿A dónde me llevaba? ¿Qué quería? Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Él rió, una risa baja y amenazante, y aceleró. Condujimos por calles oscuras y desiertas. El miedo me dominaba. Pensé que sería asaltado, o peor. Se detuvo frente a un cementerio abandonado, con un aire sombrío. «Llegamos», dijo, en un tono helado. Pregunté qué hacíamos allí y respondió: «Necesito mostrarte algo importante». Salió del coche, gesticulando para que lo siguiera. Dudé, pero no vi alternativa. Si intentaba huir, me alcanzaría. Salí y lo acompañé hasta la puerta. El cementerio era sofocante. El aire frío y húmedo, el olor a tierra, todo era nauseabundo. Las lápidas parecían observarnos. El viento susurraba secretos. Caminaba con firmeza, como si conociera el lugar. Se detuvo frente a una lápida antigua, casi ilegible. La limpió, revelando algo que me paralizó. Era como si un espejo oscuro se revelara, reflejando algo que no quería ver. Se volvió hacia mí con una sonrisa aterradora y dijo: «Vives una vida que no es tuya. Ocupas el lugar de otro, y él quiere lo que es suyo de vuelta». La comprensión me golpeó como un choque. Aquel hombre no era un taxista común. Era algo siniestro, que venía a buscarme. Aquellas palabras resonaron en mi mente, como un trueno en noche oscura. La lápida frente a mí parecía brillar bajo la tenue luz de la luna, revelando mi nombre grabado en piedra. Mi nombre, mi fecha de nacimiento. Era como si mi vida entera fuera una mentira, una farsa. Intenté negarlo, decir que era un engaño, una coincidencia macabra, pero en el fondo sabía que no era así. Aquel cementerio, aquel taxista, aquella lápida, todo formaba parte de un plan siniestro, de un ajuste de cuentas venido del más allá. Sentí mis piernas temblar, mi cuerpo helarse,
El miedo me paralizaba, me impedía reaccionar. Era como una presa frente a un depredador, esperando el ataque fatal. El taxista se acercó, su sonrisa ensanchándose en una expresión grotesca. Extendió la mano hacia mí, como si quisiera guiarme hacia dentro de la tumba. «Ven», susurró, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Tu lugar está aquí». Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear aquella visión de horror. Pero era inútil. La imagen de la lápida, del taxista, del cementerio, todo estaba grabado en mi mente, como una cicatriz. De repente, sentí un toque helado en mi hombro. Abrí los ojos y vi al taxista parado a mi lado, con una mirada fija y penetrante. Sostenía algo en su mano, una pequeña flor, una margarita blanca, con los pétalos marchitos y el tallo seco. Me ofreció la flor con un gesto solemne. «Acepta», dijo. «Es un regalo de bienvenida». Dudé por un momento, pero terminé tomando la flor. En el instante en que toqué los pétalos marchitos, sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo drenada. El taxista sonrió, satisfecho. «Ahora estás listo», dijo. «Ahora perteneces a este lugar». Y entonces todo se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba tirado en la hierba fría, con la flor marchita aún en mi mano. El cementerio estaba silencioso, iluminado solo por la luz de la luna. El taxista había desaparecido. Me levanté, tambaleándome, y miré a mi alrededor. La lápida con mi nombre aún estaba allí, como una prueba irrefutable de lo que había sucedido. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Acaso todo aquello había sido real? ¿O solo una pesadilla? Salí del cementerio, aturdido, y caminé sin rumbo por las calles desiertas. No sabía a dónde ir, qué hacer. Mi vida se había transformado en una película de terror, y yo era el protagonista. Llegué a casa al amanecer, exhausto y trastornado. Tomé un baño caliente, preparé un café e intenté razonar. Pero era imposible. La imagen del taxista, del cementerio, de la lápida, todo estaba grabado en mi mente, como un disco rayado. Decidí buscar ayuda. Consulté médicos, psicólogos, terapeutas, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba sufriendo de estrés, ansiedad, alucinaciones. Recetaron remedios, terapias, pero nada funcionaba. El tiempo pasó, pero la experiencia con el taxista nunca me dejó. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con la imagen de la lápida en la mente. Otras veces veo un Voyage antiguo pasando por la calle y siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Nunca más tomé un taxi de madrugada. Evito conducir por la noche. Me mudé de ciudad, de empleo, de vida. Pero la sombra de aquel taxista continúa persiguiéndome. Y hasta hoy me pregunto, ¿quién era aquel hombre? ¿Qué quería de mí? ¿Y por qué me mostró aquella lápida con mi nombre? Tal vez nunca encuentre las respuestas. Me llamo Rodrigo. A los 34 años, soy periodista y vivo en Aguascalientes, esa encantadora ciudad donde la vida parece correr a un ritmo diferente. Mi cotidianidad no reservaba muchas sorpresas, aunque siempre buscaba historias interesantes en las esquinas más inusuales. Pero el relato que voy a compartir me atrapó más que cualquier titular que haya publicado. Frecuento un parque cerca de casa todos los días, una escapada del ajetreo urbano. Era imposible no notar un detalle que, durante semanas,
todos parecían ignorar. Un niño, frágil en su apariencia, jugaba solo. Ese chico, que por algún motivo siempre parecía estar vestido con la misma ropa gastada y sostenía un juguete antiguo, nunca estaba acompañado por un adulto. Los visitantes habituales ya no notaban su presencia. Parecía un elemento tan fijo como los árboles alrededor. Pero para mí, algo ahí desafiaba la normalidad. Intentaba entender su mirada distante mientras soplaba hojas, como si rastreara secretos escondidos bajo la vegetación amarillenta. Extrañamente, todo eso causaba un escalofrío que no sabía explicar. Era difícil determinar su edad. Sus rasgos faciales y el aura de misterio que lo rodeaba sugerían algo entre 7 y 10 años. En algunas de esas tardes, cuando el sol estaba a medio camino del horizonte, lo observaba a lo lejos, receloso de algo que no podía señalar. ¿Por qué siempre estaba solo? Y ese juguete, una muñeca, tal vez un soldado de lata, reliquia de un tiempo que no podía identificar, ese detalle hervía mi curiosidad. Siempre enciendo un cigarrillo al pasear por ahí, hábito que siempre critiqué en otras personas, pero que me ayuda a pensar. Aquel día específico, el humo parecía denso, casi palpable, mientras monitoreaba, discretamente, sus movimientos de niño, gestos peculiares, como si intercambiara secretos con el viento. Hombres de traje seguían sus caminos apresurados. Señoras con nietos se ocupaban en picnics, mientras él, inmóvil, solo existía en ese rincón aislado del parque. Muchas veces pensé en acercarme, iniciar una conversación, pero un temor irracional me mantenía a una distancia segura. No quería perturbar el frágil equilibrio de esa escena cotidiana, investigando sus efectos en mi espíritu, pero la inquietud aumentaba. Algo dentro de mí suplicaba respuestas. Me sumergía en suposiciones. Abría capítulos mentales de un misterio que solo podían ser escritos por sus acciones silenciosas. Es curioso cómo nuestro cerebro juega al detective, incluso cuando no se lo solicita. Había algo en esa presencia constante que capturaba mi atención hasta el punto de quitarme momentos de paz. Intentaba conjurar imágenes de cómo sería la casa de ese chico, qué diría si alguien en carne y hueso lo abordara. Mi visión periférica gritaba que ese lugar albergaba no solo historia, sino también ocultaba verdades que no sabría enfrentar solo. Cada día que pasaba, cargaba estas dudas conmigo como pasajeros invisibles. Finalmente, decidí que no podía posponerlo más. El reloj, insolente en su tic-tac, dictaba el ritmo del misterio que necesitaba solucionar. La próxima visita al parque, me dije a mí mismo, resolvería eso cara a cara, como periodista que se respeta. Pero ese final decisivo aún pertenecía a un mañana incierto. Mientras tanto, el suave terror de no saberlo firme en las líneas de la razón calentaba y enfriaba mi pecho. Decidí que necesitaba entender, o al menos, tratar de comprender su historia solitaria. Decidí que ese sería el día en que finalmente me acercaría al chico. En el mismo instante en que puse los pies en el parque, sentí el viento acariciar mi rostro, como si susurrara que algo importante estaba por suceder. Caminé lentamente hacia el lugar donde él siempre estaba, tratando de parecer lo más natural posible. Mi corazón latía al compás rápido de un reloj de pulso, casi deshaciéndose en nerviosismo, una línea tenue entre la curiosidad y el miedo. Allí estaba él, de la misma manera de siempre. La misma postura, la misma mirada perdida que parecía contener un universo entero de historias no contadas. Al acercarme, percibí los detalles en su rostro. Una mirada seria, pero no amarga.
una concentración que no se espera en un niño de su edad. Con voz vacilante, hice la pregunta más simple que pude pensar. «Hola, ¿puedo sentarme aquí?». Él me miró de reojo y asintió en silencio, volviendo su atención al juguete. Me senté cerca, pero no demasiado para no invadir su espacio personal, tratando de captar cada matiz de su expresión. El juguete que sostenía parecía un carrito de madera, desgastado y sin color, pero lleno de marcas que debían contar historias de otras eras. «Es un carrito bonito», comenté, intentando romper el hielo. Él solo se encogió de hombros, pero un brillo casi imperceptible en su mirada me dijo que ese objeto era más especial de lo que yo podría imaginar. Conforme pasaba el tiempo, la tarde se transformaba en un mosaico colorido de sombras en movimiento, y yo aún no había logrado sacar de él más que sonrisas tímidas y palabras monosilábicas. Pregunté sobre la escuela, los amigos, la familia, pero sus respuestas eran sumariamente desviadas o ignoradas, como si esas preguntas no tuvieran relevancia en el pequeño universo en que él habitaba. ¿Sería posible que, detrás de esa ausencia de respuestas, hubiera un secreto mayor a la espera de ser descubierto? Mi objetivo era simple: entender por qué siempre estaba allí, solo, en ese mar de personas que no parecían notarlo o importarse por su soledad. Casi podía sentir las horas correr como arena entre los dedos, mientras él solo existía, ajeno al mundo alrededor. Tuve el impulso de preguntar directamente: ¿y tus padres alguna vez vienen aquí contigo? Pero las palabras no pudieron pasar por mi garganta, como una barrera invisible que sellaba el misterio. El sol empezó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. La atmósfera parecía más pesada, tal vez por la expectativa o por no haber encontrado respuestas a mis preguntas. Él resguardaba su mundo detrás de una muralla que no estaba listo para derribar. De repente, se levantó, sostuvo el carrito de madera con firmeza y me miró por última vez antes de irse. Esa despedida silenciosa fue más apremiante que cualquier grito. Al verlo partir, me dejé hundir en el banco, derrotado, pero determinado a no rendirme. Necesitaba seguir el rastro de este enigma, entender qué ocultaba su presencia solitaria. Con cada visita al parque, el deseo de desvelar el misterio solo aumentaba. Ese primer contacto dejaba un rastro de preguntas y posibilidades, y yo estaba decidido a perseguir esta senda hasta el final, aunque este camino estuviera lleno de incertidumbres. El sol de la mañana se deslizaba entre los altos edificios de Aguascalientes, anunciando otro día de nuevas expectativas y viejas inquietudes. Al llegar al parque, sentí algo diferente, una tensión palpable en el aire. Sin perder tiempo, caminé hasta donde siempre encontraba al chico, pero el espacio estaba vacío. Su ausencia era como un eco que se negaba a desaparecer. Esperé durante horas, esperando que surgiera entre esos caminos conocidos. Sin éxito esa mañana, decidí explorar un poco más el parque, como si mi búsqueda pudiera revelar algo sobre él. Caminé hasta una parte menos frecuentada, donde antiguos árboles formaban arcos sobre senderos de piedra. En medio de ese entramado de sombras y hojas, noté un trozo de tela atrapado en una de las ramas bajas. Era del mismo color que la camisa que el chico había usado el día anterior, un tono desvaído de azul. Mi corazón se aceleró. No era una evidencia concreta, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Continuando por el camino que serpenteaba entre los árboles, tropecé con algo inesperado. Un cuaderno cubierto por hojas caídas. Curioso, limpié lo que pude
y abrí sus páginas. Casi todas estaban en blanco, excepto por algunos garabatos que parecían dibujos infantiles sin forma aparente. Algunas hojas tenían marcas de lo que parecía haber sido usado como diario. Entre periodos de vacilación y determinación, apenas lograba entender los trazos. Parecían mapas de pensamientos de un niño o códigos que solo tenían sentido para él. Uno de ellos, sin embargo, capturó mi atención. Era un dibujo más detallado, retratando algo que casi parecía el parque. En la esquina inferior, casi borrado por la suciedad, una fecha olvidada hace más de una década. ¿Sería esto una pieza del rompecabezas o solo otro punto de confusión en mi mente? El descubrimiento de ese cuaderno reforzó aún más mi intención de llegar al fondo del misterio. Era un lazo con algo más grande, invisible, pero firme en su presencia. Aquella tarde, volví a casa con una mezcla de triunfo y desolación, sosteniendo ese cuaderno como una promesa. Comenzaría a revisarlo todas las noches, buscando pistas, aspiraciones no reveladas de ese niño tan desconocido aún. Con el cuaderno en mi mesa, la sensación de que estaba en el camino correcto comenzó a crecer dentro de mí. Noches insomnes, llenas de devaneos e indagaciones, comenzaron a ocupar mis pensamientos. Cada garabato en el papel parecía susurrar para mí, desafiar mi comprensión. Necesitaba encontrar una conexión, algo que explicara esta presencia solitaria y enigmática. La ciudad afuera dormía tranquila, ajena a lo que comenzaba a revelarse tan cerca y, sin embargo, tan distante. Levanté la cabeza del cuaderno solo cuando el monitor de mi computadora titiló una notificación en la esquina. El pronóstico del tiempo, prometiendo días lluviosos por delante. Algo curioso me ocurrió. Ese parque que conocía tan bien podría transformarse bajo la lluvia, y tal vez los secretos enterrados bajo sus hojas caídas pudieran emerger en el remolino de las aguas pluviales. Traía esperanza, aunque el futuro se mantuviera envuelto en nieblas de incertidumbre y misterio. Pocos días después, tal como prometido por el boletín meteorológico, Aguascalientes fue tomada por una lluvia de esas memorables. El tipo de tormenta que derriba las hojas de los árboles y deja charcos suficientes para salpicarnos por las calles. Decidí que ese sería el momento ideal para revisitar el parque. Algo dentro de mí sospechaba que la lluvia podría revelar más que solo tierra húmeda y raíces expuestas. Armado con un paraguas robusto y una determinación inquebrantable, me dirigí al parque, ahora un escenario transformado por el agua que se deslizaba por los senderos y sobre los bancos. Las gotas de agua parecían golpear mi paraguas con un propósito rítmico, casi como si marcaran el comienzo de una nueva etapa en mi investigación. Al cruzar la entrada, me dirigí directamente al área donde el chico solía jugar. El paisaje estaba irreconocible, con pequeños arroyos improvisados corriendo hacia el lago central. Caminé con cuidado, evitando los charcos más profundos, cuando algo inesperado llamó mi atención. Sobre la tierra empapada, un objeto brillaba, medio sumergido en una mezcla de agua y lodo. Al acercarme, percibí que era una llave, no más que una simple pieza metálica, pero que parecía tener un significado oculto. Recogí la llave, limpiándola lo mejor que pude. Era antigua, tallada con un diseño que sugería un tiempo en que los metales eran trabajados con más cuidado y arte. Dentro de mí, sentí una conexión inmediata con el cuaderno que había encontrado. Quizás esta llave fuera la respuesta a los garabatos confusos. Tal vez era la llave que liberaría secretos mantenidos por el tiempo. Me convencí
de que todo formaba parte de un plan mayor que se revelaba lentamente. El hallazgo me intrigó tanto que pasé horas hurgando el parque bajo la lluvia, con la esperanza de encontrar algo que pudiera complementar esa llave misteriosa. ¿Quién imaginar que la llave abriría algo? Una caja olvidada, un armario, o quizás una puerta metafórica dentro de las profundidades de mi propio entendimiento sobre el chico. Pero ese día, nada más surgió, dejándome solo con la llave y 1.000.000 de nuevas preguntas. Volví a casa empapado, pero lleno de un fervor renacido. En el silencio de mi apartamento, extendí la llave sobre la mesa, junto al cuaderno. La duplicidad de esos objetos comunes me impulsaba a buscar respuestas con aún más empeño. Cada noche los estudiaba, tratando de descifrar códigos invisibles. Incluso sin nuevas pistas, la esperanza me mantenía en movimiento, como una fuerza invisible que no podía ignorarse. ¿Cuál sería el vínculo entre la llave y el chico? Los días pasaron, y mis visitas al parque se convirtieron en una obsesión. Cada vez que iba, llevaba conmigo el cuaderno y la llave, esperando que el niño misterioso apareciera. En una tarde particularmente gris, noté un movimiento inusual cerca del lugar donde solía verlo. Me acerqué cautelosamente y vi a un grupo de trabajadores del parque removiendo un viejo banco de madera. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que, bajo el banco, había una pequeña caja metálica oxidada. Los trabajadores la recogieron, la examinaron brevemente y la pusieron a un lado, como si fuera basura. En un impulso, pedí ver la caja. Me miraron con extrañeza, pero me lo permitieron. Mis manos temblaban cuando tomé el objeto. La llave que había encontrado encajaba perfectamente en la cerradura de la caja. Con un suave clic, se abrió. Dentro, encontré una fotografía antigua y amarillenta. En ella, vi a un niño sonriente, usando ropa que parecía ser de los años 50, sosteniendo el mismo juguete que el niño misterioso llevaba. En el reverso de la foto, una inscripción: Miguel, 1952-1962, siempre en nuestros corazones. En ese momento, todas las piezas encajaron. El niño que yo veía no era un niño real, sino el espíritu de Miguel, que probablemente murió joven y seguía jugando en el parque que tanto amaba. Los dibujos en el cuaderno eran sus recuerdos, preservados por el tiempo. La revelación me golpeó como un rayo, mezclando alivio y una profunda melancolía. En los días que siguieron, investigué en los archivos de la ciudad y descubrí la historia de Miguel. Era hijo de inmigrantes que murió trágicamente en un accidente en el parque. Sus padres, devastados, dejaron la ciudad poco después. El misterio estaba resuelto, pero el impacto de este descubrimiento permanecería conmigo para siempre. Volví al parque una última vez, llevando flores. Las coloqué en el lugar donde solía ver a Miguel. Mientras me alejaba, tuve la impresión de ver, por el rabillo del ojo, a un niño sonriente saludándome. Cuando me volví, no había nadie allí, pero sabía, en el fondo de mi corazón, que Miguel finalmente estaba en paz. Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre la vida, la muerte y los misterios que nos rodean. Como periodista, aprendí que algunas historias van más allá de lo que podemos ver o tocar. Residen en el umbral entre el mundo que conocemos y lo que no podemos explicar. Y a veces, resolver un misterio no significa encontrar todas las respuestas, sino aprender a aceptar lo inexplicable. Salí del parque ese día con un sentimiento agridulce. El misterio que tanto me intrigó estaba resuelto,
pero dejó en su lugar una comprensión más profunda sobre la naturaleza efímera de la vida y la persistencia de los recuerdos. Aguascalientes, con sus secretos e historias ocultas, nunca más sería la misma para mí, y yo, como narrador de esta historia, nunca más sería el mismo tampoco.